Hola, hoy nos sumergimos en algo fascinante, ¿eh? Microscópico, pero que es la base de todo, la célula. Tenemos aquí un material muy interesante, parece la transcripción de una clase o una discusión, y viene con unas diapositivas visuales. La idea es, bueno, explorar juntos este material y entender cómo funcionan estas unidades tan vitales. Me parece excelente, porque abordar la célula así, desde una discusión y con apoyo visual, nos ayuda a ir más allá de solo memorizar datos, ¿no? Nos permite apreciar la increíble organización que hay en la unidad más pequeña de la vida. Parece que eso fue un punto central en la clase que se grabó. Exacto. Y fíjate, una de las primeras cosas que resaltan estas notas es que, aunque hay muchísimos tipos de células, todas comparten como una estructura básica. Empezamos por ahí. ¿Qué es lo esencial, lo que define a una célula según este material? Claro, las fuentes lo resumen muy bien, en tres componentes universales. Primero, la membrana celular, o plasmática. La diapositiva la muestra como una barrera, sí, pero dinámica. No solo separa el adentro del afuera, sino que controla qué entra y sale, como un portero muy selectivo. Entendido. El portero de la célula. Y luego, adentro, el citoplasma. Las notas dicen que es como acuoso, gelatinoso, pero lleno de vida, ¿no? Donde ocurren reacciones y flotan otras cosas. Precisamente. Y el tercer elemento que la transcripción parece recalcar bastante es el material genético, el ADN. Ahí está todo el manual de instrucciones de la célula. O sea, tenemos el contenedor, que es la membrana, Ajá, el contenido activo, el citoplasma, sí. y las instrucciones, el ADN. Exacto. La fórmula básica de la vida. Y bueno, a partir de ahí, la cosa se diversifica. La clase parece que dedicó tiempo a diferenciar dos grandes grupos, procariotas y eucariotas. ¿Qué destacaban las fuentes sobre esto? A ver, las células procariotas, como las bacterias que mencionan, las describen como más simples, estructuralmente hablando. Lo que más se repite es que no tienen un núcleo definido. El ADN está ahí, en el citoplasma, en una zona llamada nucleoide, pero no encerrado. Y también dicen que no tienen organelos internos rodeados por membranas. Las diapositivas ponen que son chiquitas, de 1 a 10 micras, y usualmente organismos de una sola célula. Y en contraste, las células eucariotas, que según las notas son las de plantas, animales, hongos, protistas, bueno, esas representan un salto en complejidad. La característica principal, y se ve claro en los diagramas, es que sí tienen un núcleo verdadero, que protege el ADN. Y además tienen muchos compartimentos internos, los organelos, cada uno con su tarea específica. Son más grandes, entre 10 y 100 micras, y forman la base de los organismos pluricelulares como nosotros. Esta idea de los compartimientos en las eucariotas, la compartimentalización, ¿qué implicaciones tiene, según lo que se discutió en la clase? La transcripción sugiere que la gran ventaja es la eficiencia y la especialización. Al tener como, digamos, oficinas separadas, la célula eucariota puede hacer procesos complejos al mismo tiempo sin que se estorben. El núcleo cuida el ADN, las mitocondrias hacen energía. Esta división del trabajo permite ser más sofisticado. Y eso, a su vez, permitió la evolución de organismos complejos. Parece ser un hilo conductor en todo el material. Fascinante. Entonces, si te parece, exploremos esos compartimentos, los organelos. La palabra misma, pequeño órgano, ya da una pista. Las notas los presentan como estructuras especializadas. ¿Por dónde empezamos? Quizá por el centro de control que mencionaste, el núcleo. Perfecto. El núcleo es clave en varias diapositivas. Lo describen como el guardián del ADN. Este material genético, explican las notas, normalmente está como cromatina, que es como una maraña de ADN y proteínas. Pero cuando la célula se va a dividir, se condensa y forma estructuras más ordenadas, los cromosomas. Ah, como pasar de tener hilos sueltos a ovillos bien hechos para poder repartirlos bien. Justo eso. Y dentro del núcleo mencionan otra estructura, el nucleolo. La transcripción dice que es la fábrica de una parte clave de otras estructuras.
¿Los ribosomas? Puede ser. Exactamente. El nucleolo es donde se ensamblan los ribosomas. Así que el núcleo no solo dirige la célula con el ADN, sino que también inicia la producción de las maquinitas que van a ejecutar muchas de esas órdenes, las que hacen proteínas. Hablemos de ellos entonces, los ribosomas. Las notas son claras. Su función es hacer proteínas, la síntesis de proteínas. Son como los obreros que leen las instrucciones del ADN, a través del ARN mensajero, y van juntando las piezas para armar las proteínas. Y dice que pueden estar libres, flotando en el citoplasma, o pegados a otra estructura. Al retículo endoplasmático rugoso. Y aquí, ojo, la transcripción de la clase hace una aclaración que parece importante. Dice que los ribosomas son los que fabrican las proteínas. El retículo endoplasmático rugoso, el RER, aunque esté cubierto de ribosomas, no las fabrica directamente. Más bien, las aloja y participa en su primera modificación. Es una diferencia sutil, pero importante conceptualmente, y parece que la aclararon para evitar líos. Entendido. Buena precisión. Entonces pasemos a ese retículo endoplasmático, el RE. Los diagramas lo muestran como una red enorme de membranas, como un laberinto, ¿no? Cerca del núcleo. Y distinguen dos tipos. Sí, el RE rugoso, RER, que se llama así por tener esos ribosomas pegados que le dan un aspecto como granulado en las fotos de microscopio. Como dijimos, las proteínas que hacen esos ribosomas entran al RR para plegarse bien y empezar a modificarse. Y luego está el RE liso, REL, que no tiene ribosomas. ¿Y qué hace el liso, el REL, según estas fuentes? Pues las notas le asignan varias tareas. Principalmente hacer lípidos, como los de las membranas. También participa en el metabolismo de carbohidratos. Y algo que quizás sorprende, almacena iones de calcio. Son súper importantes para muchas señales celulares, como la contracción de los músculos. Es bastante versátil. Y tanto del RER como del RL, las moléculas ya procesadas salen empaquetadas en vesículas. Son como burbujitas de membrana que las transportan. Como un sistema de paquetería interno. ¿Y esas vesículas a dónde van? La siguiente parada que mencionan es el aparato de Golgi. Correcto, el Golgi. En las diapositivas se ve como una pila de sacos aplanados, como si fueran panqueques apilados. Recibe las vesículas que vienen del RE. La analogía que usaron en clase, según la transcripción, es que es como un centro de procesamiento y distribución, como una oficina de correos o un centro logístico, pero celular y muy avanzado. ¿Y qué hace exactamente allá adentro? Pues modifica, clasifica y empaqueta las proteínas y lípidos que le llegan. Les puede añadir azúcares, por ejemplo, formando glucoproteínas, o combinarlos con otros lípidos. Y luego los dirige a su destino final. Algunos irán a otras partes de la célula, otros a la membrana, y otros serán secretados, enviados fuera. El Golgi se asegura de que todo esté bien etiquetado y listo. Es un control de calidad y logística fundamental. Queda claro. Sigamos con el tour por los organelos del material. Hablan de las vacuolas. Sí, las describen como bolsas de membrana para almacenar cosas. Y aquí, las notas destacan una diferencia importante entre células vegetales y animales, algo que siempre se ve en los dibujos comparativos. Las células vegetales suelen tener una gran vacuola central, enorme. Puede ocupar casi toda la célula. Guarda principalmente agua, y eso ayuda a mantener la presión, la turgencia, que le da rigidez a la planta. Pero también guarda nutrientes, desechos. ¿Y en las animales? ¿También hay? En las animales, si hay vacuolas, son mucho más chiquitas y hay varias. Tienen funciones más temporales, como guardar agua, iones, o a veces engloban partículas para digerirlas. No tienen ese rol estructural tan dominante como la vacuola vegetal. Ok. Otro organelo mencionado, sobre todo en relación con las células animales según el video que acompaña las fuentes, son los lisosomas. La analogía que usan es fuerte, el estómago de la célula. Sí, es una analogía muy gráfica y bastante acertada. Los lisosomas, según detallan, tienen adentro enzimas digestivas muy potentes, que funcionan bien en un ambiente ácido. Su trabajo es descomponer todo tipo de material. Organelos viejos o dañados, eso se llama autofagia, moléculas grandes,
e incluso bacterias o virus que la célula haya podido comerse, digamos. Son claves para reciclar componentes y para defenderse. Mantienen a la célula limpia y protegida. Un detalle interesante, que quizá esté en las notas, es que sus enzimas se hacen en el RER y se procesan en el Golgi. ¿Ves cómo todo se conecta? Todo está conectado, sí. Ahora, uno crucial que seguro aparece mucho en las diapositivas, la mitocondria, la central energética. Absolutamente central, sí. Las mitocondrias son donde ocurre la respiración celular aeróbica. O sea, usan oxígeno para romper moléculas como la glucosa y liberar un montón de energía. Y esa energía se guarda en una molécula llamada ATP, adenosintrifosfato. El ATP es como la moneda de energía universal de la célula. Casi todo lo que necesita energía en la célula la saca del ATP. Y la transcripción menciona que las células que gastan mucha energía, como las de los músculos o los espermatozoides, tienen muchísimas mitocondrias. Tiene lógica. Totalmente. Sin la energía constante que dan las mitocondrias, la célula simplemente no podría hacer nada. Ni fabricar proteínas, ni transportar cosas por la membrana, ni moverse, ni copiar su ADN. Todo se pararía. Son vitales. Quizás las notas mencionen también que tienen su propio ADN y ribosomas. Es un detalle fascinante, un posible rastro de su origen evolutivo como bacterias que empezaron a vivir dentro de otras células. Qué interesante eso. Bueno, y para que todo esto no sea un caos flotante, mencionan el citoesqueleto. ¿Qué dicen las fuentes sobre él? Las diapositivas seguro lo muestran como una red compleja de hilitos y tubitos de proteína por todo el citoplasma. Las notas dicen que cumple varias funciones clave. Da soporte estructural y mantiene la forma de la célula. La analogía con nuestro esqueleto de huesos es común y ayuda a entenderlo. Pero, ojo, no es solo un andamio quieto. ¿Ah, no? ¿Qué más hace? Es súper dinámico. Participa en mover los organelos dentro de la célula, como si fueran carreteras internas. Es fundamental para la división celular, porque forma el huso mitótico que separa los cromosomas. Y en muchas células permite que la célula entera se mueva, como las amebas o nuestros glóbulos blancos. Está hecho de distintos tipos de filamentos, microfilamentos, filamentos intermedios, microtúbulos, cada uno con sus propiedades y funciones que quizás se detallen más en el material. Ok, hemos cubierto los organelos más comunes en eucariotas. Pero las fuentes también señalan estructuras que no están en todas, especialmente al comparar animales y vegetales. Sí, claro. Las células vegetales tienen dos cosas muy distintivas que siempre se mencionan y seguro están en estas notas y diapositivas. Primero, la pared celular. Es una capa rígida, por fuera de la membrana plasmática, hecha sobre todo de celulosa. Da soporte estructural, piensa en lo firme que es el tallo de una planta, y protege contra daños mecánicos y pérdida de agua. Las células animales no tenemos pared celular. Y la segunda estructura clave de las plantas es... Los cloroplastos son los organelos donde ocurre la fotosíntesis. Tienen clorofila, ese pigmento verde que atrapa la luz del sol. Usan esa energía para convertir dióxido de carbono y agua en glucosa, o sea, comida y oxígeno. Son la base de la vida para las plantas y, bueno, indirectamente para casi toda la vida en la Tierra. Las células animales no los tenemos, somos heterótrofos, tenemos que comer para obtener energía. Estas diferencias, pared y cloroplastos, reflejan adaptaciones a estilos de vida totalmente distintos. Además de estas diferencias entre plantas y animales, el material, quizá el video, menciona otras estructuras especializadas como cilios y flagelos. Correcto. Son como extensiones de la membrana celular que sirven para moverse o para mover fluidos. Los cilios son cortitos y suele haber muchos, como pequeños remos. En nuestro cuerpo, por ejemplo, recubren las vías respiratorias para sacar moco y partículas, o el oviducto para mover el óvulo. Los flagelos son más largos y generalmente hay pocos, 1 o 2 por célula. Generan un movimiento como de látigo, ondulante. El ejemplo clásico en humanos es el espermatozoide. La cola es un flagelo que le permite nadar. Muchas bacterias también los usan para moverse. Son ejemplos de cómo la forma celular se adapta perfectamente a su función. Todo este desglose de partes y funciones nos lleva a una pregunta que, según la transcripción, surgió en la discusión de clase.
¿Cuál es el organelo más importante? Parece que hubo debate. Sí, y es una pregunta buenísima para hacer pensar. La transcripción seguro recoge argumentos a favor de el núcleo. Sin instrucciones nada funciona. O de los ribosomas. Sin proteínas no hay estructura ni enzimas. O las mitocondrias. Sin energía todo se para. O incluso de la membrana. Sin separación y control, pues no hay célula. Cada argumento tiene su lógica, ¿no? Pero, ¿cuál fue la conclusión principal que sacaron de esa discusión en las fuentes? La conclusión fundamental, que es un pilar de la biología celular, y que estas fuentes parecen haber recalcado mucho, es que ninguno es el más importante por sí solo. La célula funciona como un sistema totalmente integrado. Cooperativo. Cada organelo depende del trabajo de los demás. Las proteínas hechas en los ribosomas del RR necesitan ir al Golgi para procesarse, y eso necesita energía de las mitocondrias, siguiendo las órdenes del núcleo, todo dentro de la membrana y con el soporte del citoesqueleto. Es una red Una de... maquinaria increíble, donde cada pieza es esencial y tiene que colaborar con las otras. Exactamente. Si una pieza falla, todo el sistema sufre. Y esto se conecta directamente con el concepto de homeostasis celular, mantener un ambiente interno estable y funcional. La célula tiene que trabajar constantemente como un equipo coordinado para mantener ese equilibrio vital. La transcripción menciona explícitamente una lección de los organelos, la importancia del trabajo en equipo para un objetivo común. Es una metáfora potente que sale directo de cómo funciona la célula. Y esta idea de cooperación y equilibrio va más allá de la célula individual, ¿verdad? Las diapositivas parece que tocan los niveles de organización. Sí, muestran cómo la vida se organiza como en capas, jerárquicamente. Las células se juntan y forman tejidos, como el muscular o el epitelial. Los tejidos se combinan y forman órganos, el corazón, el pulmón, una hoja. Los órganos trabajan juntos en sistemas, el digestivo, el nervioso, el sistema vascular de la planta. Y estos forman el organismo completo. E incluso más allá, los organismos interactúan en poblaciones, comunidades, ecosistemas. Pero todo, absolutamente todo, se construye sobre la base de la célula que funciona y coopera. Y todo el organismo, el ser pluricelular, depende de mantener la homeostasis general, otro concepto clave de las diapositivas. Correcto. La homeostasis es mantener el equilibrio interno del organismo. La temperatura, el pH de la sangre, el nivel de azúcar, etc., a pesar de que afuera las condiciones cambien. Este proceso necesita comunicación y coordinación constante entre billones de células. Gastamos muchísima energía solo en mantener este equilibrio. Cuando la homeostasis falla a nivel celular o de todo el sistema, es cuando aparece la enfermedad. Entender cómo las células trabajan juntas para mantenerla, un punto que las fuentes parecen enfatizar, es fundamental para entender la salud. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos sacado de estas fuentes, vimos la estructura básica universal de la célula, las diferencias clave entre procariotas y eucariotas que resaltaron en la clase. Exploramos las funciones de los organelos eucariotas, como se describen en las notas y diagramas. Y sobre todo, profundizamos en esta idea crucial de que dependen unos de otros y trabajan en equipo. Esa fue una conclusión central de la discusión grabada. ¿Qué nos llevamos de todo esto? Pues nos llevamos una imagen de la célula no como una simple bolsa con cosas adentro, sino como una entidad dinámica, increíblemente organizada, eficiente. Una verdadera maravilla de ingeniería biológica donde la colaboración es la clave del éxito. La idea de que cada parte, desde el núcleo hasta la mitocondria, depende de las demás y contribuye al todo, es quizás el mensaje más potente que transmiten estas fuentes. Y eso nos deja con una reflexión final, conectando con esa conclusión sobre la homeostasis y el trabajo en equipo celular que se destacó en el material. Si la supervivencia y el funcionamiento de cada una de nuestras células, y por lo tanto de nuestro cuerpo entero, depende tan críticamente de esta cooperación constante y de mantener un equilibrio interno, ¿qué perspectiva nos da eso al pensar en cómo funcionan otros sistemas complejos? Quizás incluso nuestras propias comunidades o sociedades. ¿O cómo podríamos reenfocar nuestra visión de la salud? No solo como que no haya enfermedad, sino como la promoción activa de esa armonía y cooperación celular. Sin duda, algo en que pensar.
Ha sido fascinante analizar este material y desentrañar las complejidades del mundo celular. Gracias por acompañarnos en esta exploración.